La hija del empresario no comía nada hasta que llegó la nueva empleada doméstica y la razón es: la pequeña Valentina, de apenas 8 años, había convertido la hora de la comida en una batalla diaria que ningún especialista, ninguna nana cara, ni toda la fortuna de su padre empresario Diego Mendoza había logrado ganar. Durante 6 meses, la niña rechazaba todo alimento que le pusieran enfrente, viviendo prácticamente de agua y algunas galletas que mordisqueaba cuando nadie la veía. Los médicos más caros de Guadalajara no encontraban explicación física. Los psicólogos infantiles se daban por vencidos después de sesiones infructuosas, y Diego observaba con desesperación cómo su única hija se desvanecía lentamente ante sus ojos. Pero cuando Esperanza Morales, una empleada doméstica de 38 años, con manos curtidas por el trabajo y un corazón que había aprendido a sanar heridas propias, cruzó el umbral de la mansión en Colonia Providencia, algo mágico estaba por suceder. En su primer día de trabajo, Valentina no solo probó bocado, sino que por primera vez en meses pidió repetir el plato. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. La residencia de los Mendoza en Guadalajara era una declaración arquitectónica de éxito. 3 pisos de cantera rosa, jardines diseñados por paisajistas europeos y una piscina que reflejaba el cielo tapatío como un espejo perfecto. Pero dentro de esas paredes que habían costado una fortuna, se libraba una guerra silenciosa que amenazaba con destruir lo único que realmente importaba: la vida de una niña de ojos tristes que había olvidado el placer de comer. Diego Mendoza, a sus 42 años, había construido un imperio textil que vestía a medio México. Sus fábricas producían desde uniformes escolares hasta vestidos de gala, y su nombre aparecía regularmente en las páginas de negocios de los periódicos nacionales. Pero todo ese éxito se sentía vacío cuando llegaba a casa cada noche y encontraba el plato de Valentina intacto sobre la mesa del comedor. El problema había comenzado hace 6 meses, justo después del primer aniversario de la muerte de Elena, la madre de Valentina. Al principio, Diego pensó que era una fase normal del duelo. Los niños procesan la pérdida de manera diferente, le habían dicho los especialistas. Pero cuando la falta de apetito se convirtió en un rechazo total a la comida, cuando Valentina comenzó a perder peso visiblemente y sus mejillas rosadas se volvieron pálidas y hundidas, Diego entendió que estaban ante algo mucho más serio. Había consultado a los mejores pediatras de Guadalajara y hasta había volado con Valentina a Ciudad de México para ver especialistas en trastornos alimentarios infantiles. Las conclusiones eran siempre similares. La niña estaba físicamente sana, pero emocionalmente bloqueada. Los psicólogos hablaban de anorexia infantil por duelo no elaborado, de rechazo alimentario como forma de control cuando todo lo demás se siente caótico. Pero ningún diagnóstico fancy había logrado que Valentina volviera a disfrutar una comida. En casa, la tensión era palpable. Las 3 nanas que se habían turnado para cuidar a Valentina habían renunciado, frustradas por su incapacidad de hacer que la niña comiera. La cocinera, doña Carmen, preparaba platos cada vez más elaborados y tentadores, pero invariablemente terminaba tirándolos a la basura al final del día. Diego había probado de todo: premios, castigos, súplicas, sobornos, amenazas, terapia familiar. Nada funcionaba. Valentina se sentaba frente a su plato, jugaba con la comida, la movía de un lado a otro, pero se las arreglaba para no llevarse ni un bocado a la boca. Los fines de semana eran especialmente duros.
Diego cancelaba reuniones y viajes de negocios para quedarse en casa, esperando que su presencia motivara a Valentina a comer. Pero la niña parecía perdida en su propio mundo, un mundo donde la comida representaba algo doloroso que ella no podía explicar y que nadie más podía entender. La última nana, Cristina, había durado apenas un mes. «Es imposible, señor Diego», había dicho el día que renunció. «Valentina es una niña dulce y obediente en todo lo demás, pero cuando se trata de comer es como si se convirtiera en otra persona. Se queda sentada horas sin probar nada. He visto niños caprichosos, pero esto es diferente. Esto es dolor». Y tenía razón. Valentina cargaba un dolor que a los 8 años no tenía las palabras para expresar. La ausencia de su madre Elena se sentía más aguda durante las comidas, porque Elena había sido quien cocinaba para ella los domingos, quien inventaba formas divertidas de presentar las verduras, quien convertía cada comida en una pequeña celebración familiar. Comer sin mamá se había vuelto imposible para Valentina, aunque ella misma no entendía por qué. Fue la agencia de empleos domésticos, Hogares de Confianza, la que recomendó a Esperanza Morales. «Es una mujer especial», había dicho la directora de la agencia, doña Refugio. «Tiene una intuición extraordinaria con los niños, especialmente con aquellos que han pasado por situaciones difíciles». Diego, desesperado, había aceptado sin siquiera entrevistar a Esperanza personalmente. Solo pidió que comenzara lo antes posible. Esperanza llegó a la mansión de los Mendoza un lunes por la mañana, cargando una maleta pequeña de cartón y un corazón pesado por sus propias pérdidas. A los 38 años, había trabajado como empleada doméstica durante 15 años, desde que la muerte de su único hijo Luis, en un accidente de tránsito, había destrozado su matrimonio y la había obligado a buscar refugio en el trabajo. Durante estos años, Esperanza había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para entender el dolor de los niños, quizás porque su propio dolor nunca había sanado completamente. Trabajar en casas con familias le daba un propósito. Si no había podido salvar a su propio hijo, al menos podía cuidar a otros niños que necesitaran amor maternal. Cuando Diego le abrió la puerta esa mañana, Esperanza vio inmediatamente la desesperación en sus ojos. Era la misma expresión que ella había visto en el espejo durante meses después de perder a Luis. La impotencia absoluta de un padre que no sabe cómo proteger a su hijo del sufrimiento. «Esperanza, ¿verdad?», Diego dijo estrechando su mano. «Gracias por venir. Necesito ser honesto contigo desde el principio. Valentina, mi hija, tiene un problema serio con la comida. No come prácticamente nada desde hace 6 meses. Los médicos dicen que está relacionado con la muerte de su madre, pero nadie ha logrado ayudarla. Si decides que es demasiado complicado, lo entenderé perfectamente». Esperanza escuchó en silencio, observando los detalles de la casa. Era hermosa, sin duda, pero tenía esa quietud pesada que caracteriza a los hogares donde hay tristeza contenida. «¿Dónde está Valentina ahora?», preguntó con voz suave. «En su cuarto. Siempre está en su cuarto por las mañanas. Baja para las comidas, bueno, para sentarse frente a las comidas, pero luego se regresa arriba». Esperanza asintió comprensivamente. «¿Puedo conocerla antes de que me explique las tareas domésticas? Me gusta siempre presentarme con los niños de la casa». Diego la guió hasta el segundo piso, donde estaba el cuarto de Valentina. Era una habitación de princesa, con paredes rosa pálido, una cama con dosel, estantes llenos de libros y juguetes caros. Pero la niña, que estaba sentada en el suelo, armando un rompecabezas, parecía perdida en todo ese lujo. Valentina era hermosa, con el cabello castaño de su padre y unos ojos verdes que hubieran sido luminosos si no estuvieran tan apagados.
Su rostro había perdido la redondez infantil, mostrando los primeros signos de la delgadez que preocupaba tanto a Diego. Valentina, corazón, Diego dijo suavemente, quiero presentarte a Esperanza. Va a trabajar con nosotros ayudando en la casa. Valentina levantó los ojos y miró a Esperanza con la curiosidad típica de los niños, pero sin entusiasmo. Esperanza se agachó hasta quedar a la altura de la niña y sonrió con genuina calidez. «Hola, Valentina. ¿Puedo llamarte Vale?» «Me llamo Esperanza, pero si quieres puedes decirme Espe. ¿Qué rompecabezas estás armando?» Por primera vez en meses, Valentina respondió a una pregunta de un adulto nuevo. «Es un castillo», dijo con voz pequeña, «pero me faltan piezas y no sé dónde están». Esperanza se sentó en el suelo al lado de Valentina. «A mí me encantan los rompecabezas. ¿Me ayudas a buscar las piezas que faltan?» A veces están escondidas en lugares donde uno no pensaría buscar. Durante los siguientes 15 minutos, Diego observó fascinado cómo Esperanza y Valentina buscaban piezas del rompecabezas. Esperanza no hacía preguntas personales, no intentaba forzar conversación sobre temas serios. Simplemente acompañaba a Valentina en su actividad, ofreciendo comentarios ocasionales sobre las piezas que encontraban. Cuando finalmente completaron el castillo, Valentina sonrió por primera vez en semanas. «¡Quedó bonito!», exclamó con un destello de la alegría que solía caracterizarla. «¡Quedó hermoso!», Esperanza concordó. «¿Sabes qué, Vale? Cuando terminemos de arreglar la casa, ¿te parece si buscamos más rompecabezas? Apuesto a que tienes muchos guardados». Valentina asintió con entusiasmo y Diego sintió algo que no había experimentado en meses: esperanza genuina. Después de conocer a Valentina, Esperanza dedicó el resto de la mañana a familiarizarse con la casa. Diego le explicó las rutinas, le presentó a doña Carmen la cocinera y le mostró la habitación que ocuparía en la planta baja. «Esperanza», Diego dijo cuando terminaron el recorrido, «quiero que sepas que tu prioridad principal no es la limpieza, es Valentina. Si puedes lograr que coma, aunque sea un poco, yo te estaré eternamente agradecido». Esperanza puso una mano reconfortante en el brazo de Diego. «Señor Diego, he visto niños que cargan dolor muy profundo. Valentina es una niña inteligente y sensible. Solo necesita tiempo y a alguien que entienda que su dolor es real y válido. Vamos a ayudarla juntos». Cerca del mediodía llegó el momento que Diego temía todos los días: la hora del almuerzo. Doña Carmen había preparado pollo en mole poblano con arroz, uno de los platos favoritos de Valentina, antes de que comenzara su rechazo a la comida. Como siempre, Valentina bajó obedientemente al comedor, se sentó en su lugar habitual y se quedó mirando el plato sin tocarlo. Diego se sentó frente a ella, tratando de mantener una conversación ligera mientras él mismo comía, pero la tensión era evidente. Esperanza observó la escena desde la cocina, donde estaba ayudando a doña Carmen a limpiar los trastes. «Doña Carmen», preguntó suavemente, «¿a Valentina le gustaba cocinar con su mamá?» «Ay, sí», doña Carmen respondió con nostalgia. «La señora Elena siempre traía a Valentina a la cocina los fines de semana. Le enseñaba a hacer galletas, a batir huevos, a decorar pasteles. A Valentina le encantaba ayudar. Hasta tenía su propio mandil pequeñito». Esperanza reflexionó por un momento. «¿Todavía tiene ese mandil?» «Sí, está guardado en el cajón de allá. Pero desde que murió la señora Elena, Valentina no ha querido entrar a la cocina para nada que tenga que ver con comida». En el comedor, la situación se desarrollaba como siempre. Valentina movía la comida por el plato, hacía pequeños montoncitos con el arroz, pero no se llevaba nada a la boca.
Diego trataba de mantener la conversación, preguntándole sobre el rompecabezas que había completado con Esperanza, pero su ansiedad por verla comer era palpable. Después de 30 minutos de fingir comer, Valentina pidió permiso para levantarse de la mesa. Diego la dejó ir, sintiendo la familiar sensación de fracaso que lo acompañaba después de cada comida fallida. Esperanza esperó unos minutos antes de subir al cuarto de Valentina. La encontró sentada en su cama, abrazando un peluche de oso rosa. «Vale», Esperanza dijo sentándose en la orilla de la cama. «¿Puedo contarte un secreto?» Valentina la miró con curiosidad. «Cuando era niña, a veces yo tampoco quería comer. ¿En serio? ¿En serio?» Cuando estaba muy triste o preocupada, la comida me sabía rara, como si no fuera comida de verdad. ¿A ti te pasa algo así? Valentina asintió lentamente. Es como si la comida fuera de mentiras, como si no fuera para mí. Esperanza sintió el corazón apretarse. Esta niña estaba verbalizando algo que pocos adultos lograrían explicar tan claramente. ¿Sabes qué me ayudaba cuando me pasaba eso? ¿Qué? Cocinar mi propia comida. Cuando yo misma hacía algo, aunque fuera muy sencillo, me sabía diferente. Me sabía como si fuera mía de verdad. Valentina pensó por un momento. Yo cocinaba con mi mamá, pero ya no puedo porque ella se fue al cielo. Tienes razón, ya no puedes cocinar con tu mamá, pero ¿sabes qué creo? Creo que tu mamá te enseñó cosas sobre cocinar que están guardadas aquí. Esperanza tocó suavemente el pecho de Valentina sobre su corazón. Y nadie te las puede quitar. Esas cosas son tuyas para siempre. ¿Tú crees? Estoy segura. ¿Te gustaría intentar cocinar algo pequeñito conmigo? No para que te sientas obligada a comerlo, solo para ver si todavía recuerdas las cosas que te enseñó tu mamá. Valentina lo pensó por varios minutos. ¿Podríamos hacer galletas? Mi mamá me enseñó a hacer galletas de chispas de chocolate. Me encantaría hacer galletas contigo. Bajamos a ver si doña Carmen nos deja usar la cocina. Cuando Esperanza y Valentina aparecieron en la cocina preguntando si podían hornear galletas, doña Carmen casi se pone a llorar de emoción. Rápidamente sacó el mandil pequeño de Valentina del cajón donde había estado guardado durante un año. Valentina lo miró con expresión compleja, una mezcla de alegría y tristeza. «Era de mi mamá cuando era niña», le dijo a Esperanza. «Después fue mío». «Es hermoso», Esperanza respondió ayudándole a ponérselo. «Tu mamá tenía buen gusto». Durante la siguiente hora, la cocina de los Mendoza se llenó de vida por primera vez en un año. Valentina, con su mandil puesto, le enseñó a Esperanza la receta de galletas que Elena le había compartido. Al principio, la niña estaba un poco rígida, como si estuviera reproduciendo movimientos mecánicamente. Pero gradualmente, mientras mezclaba la mantequilla con el azúcar, mientras añadía los huevos y la vainilla, algo en ella comenzó a relajarse. Mi mamá decía que había que batir la masa cantando. Valentina dijo tímidamente, porque las canciones hacían que las galletas supieran más dulces. Tu mamá era muy sabia, Esperanza respondió. ¿Te acuerdas de alguna canción que cantaban juntas? Valentina comenzó a tararear bajito una canción de cuna mexicana. Su voz era pequeña al principio, pero se fue fortaleciendo a medida que los recuerdos felices regresaban. Esperanza la acompañó tarareando también, y pronto doña Carmen se unió desde donde estaba preparando la cena. Mientras las galletas se horneaban, llenando la casa con un aroma dulce y casero que no se había sentido en meses, Valentina se sentó en un banco alto junto a la estufa, observando el horno. «Esperanza», dijo pensativa, «¿tú crees que mi mamá puede oler las galletas desde el cielo?» «Creo que sí», Esperanza respondió sin dudar.
Y creo que está muy orgullosa de lo bien que te acuerdas de todo lo que te enseñó. Cuando las galletas estuvieron listas, doradas y perfectas, Valentina las contempló con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Se ven igual que las que hacía con mi mamá», murmuró. Esperanza tomó una galleta tibiecita y la partió por la mitad, ofreciéndole un pedazo a Valentina. «¿Probamos si saben igual también?» Por primera vez en 6 meses, Valentina tomó voluntariamente un bocado de comida. Masticó lentamente, como si estuviera redescubriendo un sabor olvidado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sonrió. «Saben como las de mi mamá», susurró. «Saben como cuando éramos felices». Y entonces, para asombro de doña Carmen y de Esperanza, Valentina se comió la galleta completa. Luego tomó otra y se la comió también. Cuando Diego llegó del trabajo esa tarde y encontró a Valentina en la cocina, con su mandil puesto, comiéndose una galleta que ella misma había hecho, se tuvo que sostener del marco de la puerta para no caerse. «Papá». Valentina corrió hacia él con una galleta en la mano. «Hice galletas con Esperanza. ¿Quieres probar una?» Diego tomó la galleta con manos temblorosas. Era la primera vez en 6 meses que Valentina le ofrecía comida en lugar de rechazarla. «Está deliciosa, mi amor», dijo con voz quebrada. «¿Tú te comiste algunas?» «Me comí 3», Valentina respondió con orgullo. «Y Esperanza dice que mañana podemos hacer pay de manzana si quiero». Esa noche, durante la cena, aunque Valentina no comió toda su comida, sí probó varios bocados de cada platillo. Era más de lo que había comido en cualquier comida en los últimos 6 meses. Diego observaba a Esperanza con una gratitud que no podía expresar con palabras. En un solo día, esta mujer había logrado algo que meses de terapia y doctores no habían conseguido. Después de que Valentina se fue a dormir, Diego se quedó en la cocina con Esperanza, quien estaba terminando de limpiar los trastes de la cena. «No sé cómo agradecerte», Diego dijo. «En un día lograste que Valentina comiera más de lo que había comido en semanas». Esperanza secó sus manos y se volvió hacia él. «Señor Diego, Valentina no tenía un problema con la comida. Tenía un problema con los recuerdos. La comida le recordaba demasiado a su mamá, y eso le dolía. Pero cuando cocinó conmigo hoy, pudo recordar a su mamá con alegría en lugar de solo con tristeza. Los niños necesitan sentir que está bien extrañar a las personas que amamos, pero también está bien ser felices otra vez». Diego se quedó en silencio por un momento. «¿Cómo supiste qué hacer?» Los psicólogos, los doctores, nadie pudo entender lo que ella necesitaba. Esperanza sonrió tristemente. «Porque yo también perdí a alguien muy importante, señor Diego. Perdí a mi hijo hace 8 años. Y aprendí que el dolor no se cura escondiéndolo o ignorándolo. Se cura honrándolo, pero también permitiéndonos vivir nuevos momentos felices». En las semanas siguientes, Esperanza y Valentina establecieron una rutina especial. Todas las tardes, después de que Valentina regresara de la escuela, pasaban 1 hora en la cocina preparando algo juntas. A veces eran cosas simples como sándwiches o quesadillas. Otras veces eran proyectos más ambiciosos como pasteles o sopas. Pero siempre Valentina comía lo que habían preparado juntas. Gradualmente, este nuevo hábito de comer se extendió a las otras comidas del día. Valentina comenzó a probar la comida que doña Carmen preparaba, especialmente si Esperanza la acompañaba durante las comidas y le contaba historias sobre los ingredientes o le preguntaba sobre los sabores. El cambio en Valentina fue notable para todos. Recuperó el peso que había perdido. Sus mejillas volvieron a tener color, y lo más importante, recuperó su risa. Diego no podía creer la transformación de su hija. No solo estaba comiendo normalmente otra vez, sino que parecía más feliz y más abierta emocionalmente de lo que había estado desde la muerte de Elena.
Pero la influencia de Esperanza en la familia Mendoza iba más allá de resolver el problema alimentario de Valentina. Su presencia había traído una calidez al hogar que había estado ausente desde la muerte de Elena. Diego, que había estado tan concentrado en el trabajo como forma de escapar de su dolor, comenzó a llegar más temprano a casa para pasar tiempo con Valentina. Esperanza había reinstaurado algunas tradiciones familiares que se habían perdido, como cenar todos juntos en la mesa del comedor en lugar de que cada quien comiera en diferentes momentos. Durante estas cenas familiares, Esperanza se sentaba con ellos, no como empleada, sino como parte de la familia, compartiendo historias de su pueblo natal en Michoacán y escuchando con interés genuino las anécdotas que Valentina contaba sobre la escuela. Un mes después de la llegada de Esperanza, Diego se dio cuenta de que estaba esperando con ansias llegar a casa cada día. No solo para ver a Valentina, sino también para conversar con Esperanza, para escuchar su risa cálida mezclándose con las risas de su hija, para sentirse parte de una familia real otra vez. Era una sensación que no había experimentado desde antes de la enfermedad de Elena. Una tarde, mientras Valentina hacía tarea en su cuarto, Diego y Esperanza se encontraron solos en la cocina. Esperanza estaba preparando agua de Jamaica y Diego había bajado por un vaso de agua. Esperanza, Diego dijo, quiero que sepas que has transformado nuestras vidas. Valentina está mejor de lo que ha estado en más de un año, y yo también me siento más en paz. Esperanza sonrió mientras colaba la Jamaica. Ustedes también han transformado mi vida, señor Diego. Cuidar a Valentina me ha dado un propósito que no había sentido en años. Ella me recuerda por qué es hermoso ser madre, incluso cuando no son tus hijos biológicos. ¿Tuviste hijos?, Diego preguntó suavemente. Esperanza asintió con una expresión de tristeza serena. Tuve un hijo, Luis. Murió en un accidente cuando tenía 12 años. Después de eso, mi matrimonio no resistió el dolor y nos divorciamos. Durante mucho tiempo pensé que nunca volvería a sentir amor maternal. Pero Valentina me ha enseñado que el corazón tiene espacio infinito para amar. Diego sintió una conexión profunda con el dolor de Esperanza. Lo siento mucho, no sabía. No es algo que comparta fácilmente, pero con ustedes me siento segura. Valentina necesitaba una figura maternal que entendiera su pérdida, y yo necesitaba una niña que me permitiera ser madre otra vez. Ha sido perfecto para los dos. Esa conversación marcó un punto de inflexión en la relación entre Diego y Esperanza. Comenzaron a compartir más sobre sus pérdidas pasadas, sus miedos como padres y sus esperanzas para el futuro de Valentina. Diego descubrió que Esperanza no solo era intuitiva con los niños, sino también increíblemente inteligente y perspicaz sobre la vida en general. Había estudiado psicología antes de casarse y tener a Luis, pero nunca había podido ejercer profesionalmente. Su sabiduría venía tanto de los libros como de la experiencia vivida. 3 meses después de su llegada, Esperanza había pasado de ser la empleada doméstica a ser el corazón emocional de la familia Mendoza. Valentina la llamaba mi Espe, con cariño genuino, y Diego había comenzado a depender de su consejo no solo para asuntos relacionados con Valentina, sino también para decisiones importantes de su vida personal y profesional. Fue durante una de estas conversaciones que Diego se dio cuenta de que sus sentimientos hacia Esperanza habían evolucionado más allá de la gratitud y el respeto. Una noche, después de que Valentina se durmiera, Diego y Esperanza estaban en el jardín disfrutando del clima fresco de Guadalajara.
Esperanza estaba contándole sobre las tradiciones culinarias de su familia en Michoacán, y Diego se encontró observando no solo sus palabras, sino la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de cosas que la apasionaban, la gracia natural de sus gestos, la calidez de su sonrisa. Esperanza, Diego dijo, interrumpiendo suavemente su historia. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. ¿Has pensado alguna vez en volver a formar una familia, en casarte otra vez, tal vez tener más hijos? Esperanza lo miró con sorpresa. Honestamente no. Después de perder a Luis y terminar mi matrimonio, pensé que esa parte de mi vida había terminado. ¿Por qué preguntas? Diego sintió su corazón acelerarse. Porque en estos meses me he dado cuenta de que tú has sanado a nuestra familia de maneras que yo no creía posibles. Valentina te ama como a una madre y yo... Se detuvo, reuniendo valor. Yo he comenzado a amarte como algo mucho más que la persona que cuida mi casa. Esperanza se quedó callada por un momento que se sintió eterno. Diego, dijo finalmente, usando su nombre de pila por primera vez. Yo también he desarrollado sentimientos hacia ti y hacia Valentina, pero necesito que sepas que nunca fue mi intención. Vine aquí solo para trabajar. Lo sé, Diego respondió tomando sus manos, y por eso confío en que tus sentimientos son genuinos. No estás aquí por mi dinero o mi posición social, estás aquí porque nos amás de verdad. Los amo, Esperanza confirmó con lágrimas en los ojos. A los dos, pero tengo miedo de que si intentamos ser algo más y no funciona, Valentina salga lastimada otra vez. Ya perdió una madre. ¿Y si funciona? Diego preguntó. ¿Y si podemos darle a Valentina la familia completa que merece? ¿Y si podemos sanar nuestros corazones rotos juntos? Esa noche marcó el comienzo de una nueva fase en sus vidas. Diego y Esperanza decidieron tomarse las cosas con calma, por el bien de Valentina, pero también comenzaron a explorarse como pareja. Salían a cenar después de que Valentina se durmiera, paseaban por los jardines de la casa conversando sobre sus sueños y esperanzas, y lentamente comenzaron a construir una intimidad emocional profunda. Valentina, con la perspicacia natural de los niños, se dio cuenta del cambio en la dinámica familiar antes de que Diego y Esperanza le dijeran nada oficial. Una tarde, mientras ella y Esperanza hacían pasteles de 3 leches, le preguntó directamente, «Espe, ¿tú quieres a mi papá?» Esperanza se quedó sorprendida por la pregunta directa. «Sí, vale, quiero mucho a tu papá. ¿Eso te molesta?» Valentina pensó por un momento mientras decoraba un pastel con cerezas. «No me molesta. Me gusta que mi papá esté contento otra vez. Y me gusta que tú estés aquí con nosotros. Eso significa que te vas a quedar para siempre. Me encantaría quedarme para siempre, si tú quieres que me quede». «Sí quiero», Valentina respondió sin dudar. «Y si te casas con mi papá, serías mi mamá de verdad». Esperanza sintió las lágrimas formarse en sus ojos. «Ya soy tu mamá de corazón, Vale. Un papel no cambiaría eso. Pero sí, si tu papá y yo nos casáramos, sería tu mamá oficialmente también». «Me gustaría eso», Valentina dijo simplemente. «Porque tú me enseñaste que está bien extrañar a mi primera mamá, pero también amar a una nueva mamá. Mi corazón es lo suficientemente grande para las dos». Esa conversación le dio a Esperanza la confianza final que necesitaba para comprometerse completamente con la idea de una vida con Diego y Valentina. Cuando se lo contó a Diego esa noche, él lloró de gratitud y felicidad. 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la misma casa donde se habían conocido, Diego y Esperanza se casaron. Valentina fungió como madrina de honor, llevando los anillos en una pequeña almohada bordada que ella misma había ayudado a decorar. Fue una celebración sencilla, pero llena de amor genuino,
con doña Carmen preparando el banquete y algunos familiares cercanos de ambos como testigos de la unión. Durante la ceremonia, cuando el padre preguntó si alguien tenía alguna objeción para el matrimonio, Valentina se puso de pie y dijo con voz clara: «Yo no tengo objeciones, pero quiero decir algo. Esperanza me salvó cuando estaba muy triste y no podía comer. Ahora mi papá está feliz, yo estoy feliz y vamos a ser una familia de verdad. Eso es todo». Sus palabras espontáneas hicieron llorar a todos los presentes, especialmente a Esperanza, quien entendió en ese momento que había encontrado su lugar verdadero en el mundo. La luna de miel fue un viaje familiar a Puerto Vallarta, donde Valentina aprendió a nadar en el mar mientras Diego y Esperanza la cuidaban juntos, como los padres que ahora eran oficialmente. Ver a Valentina correr por la playa, riéndose y pidiendo que le enseñaran a construir castillos de arena más elaborados, fue la confirmación final de que habían tomado la decisión correcta. Al regresar a Guadalajara, establecieron nuevas tradiciones familiares. Los domingos se convirtieron en días de cocina familiar, donde los tres preparaban juntos comidas elaboradas, desde pozole rojo hasta chiles en nogada. Valentina había desarrollado un verdadero amor por la cocina, viendo la preparación de alimentos no como algo doloroso, sino como una forma de crear memorias felices y expresar amor por su familia. Diego integró a Esperanza no solo en su vida personal, sino también en sus negocios. Descubrió que tenía una intuición extraordinaria para entender las necesidades de los empleados y propuso programas de bienestar familiar en las fábricas textiles que mejoraron significativamente la moral y productividad de los trabajadores. Esperanza se convirtió en la directora de recursos humanos de la empresa, una posición que le permitía utilizar su comprensión profunda de las dinámicas familiares para crear un ambiente laboral más humano y comprensivo. Pero el verdadero testimonio del impacto de Esperanza vino un año después de su matrimonio, cuando una situación inesperada puso a prueba todo lo que habían construido juntos. La hermana menor de Diego, Patricia, llegó a Guadalajara desde Monterrey con una crisis propia. Su hijo de 10 años, Sebastián, había desarrollado mutismo selectivo después de presenciar el divorcio conflictivo de sus padres. Patricia, desesperada y recordando la transformación de Valentina, le suplicó a Diego que le permitiera quedarse en la casa por unas semanas, esperando que Esperanza pudiera ayudar a Sebastián también. Al principio, Diego dudó. Su familia había encontrado finalmente la paz y estabilidad y no quería arriesgar esa armonía. Pero Esperanza, recordando su propio dolor y cómo había sido sanado a través del amor de la familia Mendoza, insistió en que debían ayudar. «El amor no se agota cuando se comparte», le dijo a Diego. «Se multiplica». Sebastián llegó a la casa como un fantasma, un niño que había decidido que el mundo era demasiado doloroso para participar en él. No hablaba con nadie excepto con su madre, y solo cuando era absolutamente necesario. Se quedaba en su cuarto la mayor parte del tiempo, negándose a jugar con Valentina o a participar en las actividades familiares. Esperanza observó al niño durante varios días antes de acercarse. Reconoció en él el mismo dolor que había visto en Valentina, aunque manifestado de manera diferente. Mientras Valentina había expresado su trauma a través del rechazo a la comida, Sebastián lo expresaba a través del rechazo a la comunicación. La conexión vino, como había pasado con Valentina, a través de una actividad simple y sin presión. Esperanza comenzó a trabajar en el jardín todas las tardes, plantando un huerto de vegetales. No invitó a Sebastián a unirse, simplemente trabajaba donde él pudiera verla desde la ventana de su cuarto. Después de una semana, la curiosidad del niño lo llevó al jardín. «¿Qué estás plantando?»,
le preguntó en voz baja, las primeras palabras que había dirigido a alguien que no fuera su madre en meses. Tomates, lechugas, chiles y hierbas de olor. Esperanza respondió sin hacer gran alboroto por el hecho de que le hubiera hablado. ¿Te gustan las verduras? Sebastián se encogió de hombros, pero se quedó parado allí, observando cómo Esperanza sembraba las semillas con cuidado meticuloso. Al día siguiente regresó, y luego al siguiente. Gradualmente comenzó a ayudar, primero solo sosteniendo herramientas, luego plantando sus propias semillas. El huerto se convirtió en el espacio seguro de Sebastián, donde podía hablar con Esperanza sobre cosas simples como el crecimiento de las plantas, sin sentirse presionado a discutir sus sentimientos sobre el divorcio de sus padres. Pero lentamente, mientras regaban juntos las plantas y observaban los primeros brotes verdes, Sebastián comenzó a abrirse sobre su confusión y dolor. «Los adultos mienten mucho», le dijo a Esperanza una tarde mientras arrancaban maleza. «Mi papá dijo que me quería, pero luego se fue y ahora tiene una nueva familia. Mi mamá dice que todo va a estar bien, pero llora cuando cree que no la veo». Esperanza se sentó en la tierra al lado de él. «Tienes razón. A veces los adultos no dicen la verdad, especialmente cuando están lastimados también. Pero eso no significa que no te quieran. A veces las personas toman decisiones malas cuando están confundidas o tristes. ¿Tú también mentiste cuando eras adulta?», Sebastián preguntó con la honestidad brutal de los niños. «Sí», Esperanza admitió sin dudar. «Cuando mi hijo murió, les dije a muchas personas que estaba bien cuando no lo estaba. Mentí porque tenía miedo de que si admitía lo triste que estaba, nadie me querría estar cerca. ¿Y qué pasó? Que cuando finalmente dejé de mentir y admití que estaba triste, encontré personas que me amaron aún cuando estaba rota, como tu tío Diego y Valentina. Ellos me dejaron estar triste, pero también me ayudaron a ser feliz otra vez». Esta conversación marcó el punto de inflexión para Sebastián. Comenzó a hablar más, no solo con Esperanza, sino también con Valentina, quien se había convertido en su guía para navegar la nueva dinámica familiar. Valentina le enseñó juegos. Le contó sobre su propia experiencia perdiendo a su madre y le mostró que era posible ser feliz otra vez después de una pérdida grande. 3 meses después, cuando Patricia y Sebastián regresaron a Monterrey, el niño era una persona completamente diferente. Hablaba abiertamente, había hecho amigos en Guadalajara y había desarrollado una relación cercana con Diego y Esperanza que continuaría a través de visitas regulares y llamadas telefónicas. Patricia lloró cuando se despidieron, agradeciéndole a Esperanza por devolverle a su hijo. «No le devolví nada», Esperanza le dijo. «Solo le recordé que era seguro ser el mismo, incluso cuando el mundo se sentía inseguro». Este episodio confirmó algo que Diego ya sabía, pero que ahora podía articular claramente. Esperanza tenía un don especial para sanar corazones rotos, especialmente los corazones de los niños. No era solo intuición maternal, era una combinación de experiencia vivida, sabiduría emocional genuina y una capacidad extraordinaria para crear espacios seguros donde las personas podían procesar su dolor sin juicio. Inspirados por el éxito con Sebastián y recordando su propia transformación, Diego y Esperanza decidieron hacer algo más formal con esta habilidad. Comenzaron un programa en la empresa textil llamado Corazones que Sanan, donde Esperanza ofrecía sesiones de apoyo emocional para empleados que estuvieran pasando por situaciones familiares difíciles. No era terapia profesional, sino algo más parecido a consejería de vida basada en experiencia y compasión genuina. El programa fue un éxito inmediato.
Empleados que habían estado luchando con divorcios, pérdidas familiares, problemas con hijos adolescentes y otras crisis personales, encontraron en Esperanza a alguien que realmente entendía su dolor y podía ofrecer perspectivas prácticas para sanarlo. La productividad en las fábricas aumentó, pero más importante, el ambiente laboral se volvió más humano y solidario. 3 años después de su matrimonio, Diego y Esperanza recibieron noticias que cambiarían sus vidas una vez más. Esperanza estaba embarazada. A los 41 años, después de haber pensado que nunca volvería a tener hijos biológicos, estaba esperando un bebé de Diego. La noticia los llenó de una felicidad indescriptible, pero también de algunos miedos comprensibles. La reacción de Valentina, ahora de 11 años, fue de pura emoción. «Voy a ser hermana mayor», gritó cuando le dieron la noticia. «¿Puedo ayudar a escoger el nombre? ¿Puedo enseñarle a cocinar cuando sea más grande?» Su entusiasmo inmediato disipó cualquier preocupación que Diego y Esperanza pudieran haber tenido sobre cómo recibiría la noticia de que pronto tendría un hermano o hermana. Durante el embarazo, Valentina se convirtió en la asistente personal de Esperanza, ayudándola con todo, desde elegir la ropa del bebé hasta preparar la habitación. Había desarrollado un sentido de responsabilidad y madurez notable, pero sin perder su alegría infantil natural. La experiencia de tener una figura materna estable y amorosa había permitido que floreciera como la niña brillante y cariñosa que siempre había sido destinada a ser. El día que nació Diego Jr., llamado Dieguito por toda la familia, Valentina fue la primera en cargarlo después de sus padres. «Hola, hermanito», le susurró. «Yo voy a cuidarte siempre. Tenemos la mejor mamá del mundo y el mejor papá también, y nunca te vas a sentir solo como yo me sentí antes». En ese momento, Esperanza se dio cuenta de que el círculo se había completado. Había llegado a esa casa para sanar a una niña rota, y en el proceso había sanado su propio corazón roto y había creado una familia más hermosa de lo que jamás había soñado posible. Los años siguientes fueron de pura felicidad familiar. Dieguito creció rodeado del amor de padres que habían aprendido a valorar cada momento de felicidad y de una hermana mayor que lo protegía como una leona. Valentina se convirtió en una estudiante excepcional, pero también en una joven con una empatía y madurez emocional notables. A menudo ayudaba a Esperanza con el programa Corazones que Sanan, traduciendo para niños las palabras de sabiduría que Esperanza compartía con sus padres. Cuando Valentina cumplió 15 años, pidió algo específico para su quinceañera. En lugar de una fiesta extravagante, quería que organizaran un evento de caridad para familias necesitadas donde pudieran ofrecer comidas gratuitas y sesiones de apoyo emocional. «Quiero usar mi fiesta para ayudar a otras familias que están pasando por momentos difíciles como nosotros pasamos», explicó. «Esperanza me enseñó que cuando hemos sido bendecidos con amor, tenemos que compartirlo». La quinceañera de Valentina se convirtió en un evento legendario en Guadalajara, no por su lujo, sino por su generosidad. Cientos de familias vinieron a comer, a recibir consejos y a sentirse parte de una comunidad que se preocupaba por ellos. Valentina, radiante en un vestido sencillo pero elegante, pasó la noche sirviendo comida y escuchando historias, demostrando que había heredado no solo el amor de Esperanza, sino también su don para sanar corazones. Diego, observando a su hija, porque Valentina era hija de Esperanza en todo sentido excepto el biológico, servir a otros con tanta gracia y compasión, se sintió orgulloso no solo de la joven en que se había convertido, sino del ejemplo que Esperanza le había dado todos esos años. Ahora,
7 años después de que Esperanza llegara por primera vez a la mansión de los Mendoza, la familia había crecido de maneras que nadie había anticipado. No solo habían sanado sus propias heridas, sino que habían creado una red de apoyo que se extendía por toda la comunidad. El programa Corazones que Sanan se había expandido a otras empresas. Esperanza había sido invitada a dar charlas en conferencias sobre bienestar familiar, y su historia había inspirado a otras personas a buscar la sanación emocional que necesitaban. Pero para Esperanza, todos estos reconocimientos externos eran secundarios a la satisfacción simple de ver a Valentina, ahora una adolescente segura y amorosa, y a Dieguito, un niño de 4 años lleno de risas y travesuras, crecer en un hogar lleno de amor incondicional. Cada comida familiar, cada noche que los acostaba, cada momento ordinario de la vida cotidiana, le recordaba que había encontrado su propósito verdadero. Una tarde, mientras preparaba la cena y escuchaba a Valentina ayudar a Dieguito con un rompecabezas en la sala, Esperanza reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido. Había llegado a esa casa como una mujer rota, cargando el dolor de haber perdido a su propio hijo y su matrimonio. Había venido buscando simplemente un trabajo que le permitiera sobrevivir económicamente, pero había encontrado algo infinitamente más valioso. Había encontrado una familia que la necesitaba tanto como ella los necesitaba a ellos. Había descubierto que el amor maternal no se limitaba a los vínculos biológicos, sino que podía florecer en cualquier lugar donde hubiera un corazón dispuesto a amar y otro dispuesto a ser amado. La niña, que no podía comer, se había convertido en una joven que cocinaba para otros como expresión de amor. El padre desesperado se había convertido en un esposo y compañero que entendía que la verdadera riqueza se medía en momentos compartidos, no en cifras bancarias. Y la empleada doméstica rota se había convertido en el corazón de una familia, una sanadora de corazones, una madre en el sentido más completo y hermoso de la palabra. Esa noche, cuando toda la familia estaba sentada alrededor de la mesa del comedor, la misma mesa donde una vez Valentina se sentaba en silencio rechazando toda comida, Diego propuso un brindis. Por Esperanza, que nos enseñó que las familias no siempre nacen, a veces se encuentran, y cuando se encuentran pueden crear milagros. Valentina levantó su vaso de agua y agregó: y por mi mamá Elena, que desde el cielo nos mandó a la mamá perfecta para cuidarnos aquí en la tierra. Esperanza, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, abrazó a toda su familia y supo que había encontrado su lugar en el mundo. No era solo el lugar donde trabajaba o donde vivía, era el lugar donde pertenecía, donde era amada y donde su amor podía hacer la diferencia en las vidas de otros. La historia de Esperanza Morales y la familia Mendoza se convirtió en leyenda en Guadalajara, contada en reuniones familiares y compartida entre amigos como evidencia de que los milagros reales suceden cuando corazones rotos se permiten amar otra vez, y que a veces las personas más importantes en nuestras vidas llegan disfrazadas de empleadas domésticas con manos trabajadoras y corazones infinitos. ¿Y tú crees que existe un amor maternal que trasciende los vínculos biológicos? ¿Crees que algunas personas tienen el don especial de sanar corazones rotos a través del amor incondicional? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro. Si te emocionaste, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras historias más conmovedoras. Y no te pierdas el próximo video recomendado. Una nueva historia de superación te espera.